oficina todo el mundo trabaja. Con pasión y con fuerza aquí nadie se relaja. Reuniones y planes soñamos. ¿Cómo están, amigos emprendedores? Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos ya en un bloque de Sembrando Ideas. Ya volvió para capacitar a los emprendedores, para llevarles todos los datos que usted necesita saber para hacer crecer ese negocio y que no se caiga, que no mueran y que no pasen tampoco por el valle de la muerte, como es conocido. Hoy nos encontramos con la contadora pública colegiada Reina Márquez. Ella es auditor financiero, auditor de sistemas integrados de gestión, especialista en implementación de sistemas de control interno y además es coach empresarial. Así que con ella vamos a hablar un tema bastante importante para los emprendedores sobre cuáles son los errores más comunes que cometen los microempresarios, usted como emprendedor, y que termina cayendo en una multa con SUNAT. Licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Narda? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, los errores son diversos, sin embargo, hoy día podemos hablar de tres principales. Uno de ellos es el que los pequeños negociantes, los emprendedores, los pequeños empresarios que están iniciando un negocio suelen juntar su dinero de la empresa con el dinero personal. No hacen esta división de dinero. Entonces simplemente ingresa dinero a la cuenta y ahí gastan o les ingresa dinero a los propios yates personales. Al final, ¿qué ocasiona todo esto? Un desorden. ¿Por qué? Porque no se sabe el momento de llevar la contabilidad, dónde está el dinero de los ingresos, dónde está el dinero de los gastos que están en una cuenta que no es de la empresa o que salió dinero de la empresa que no es gastos reales de la empresa, sino son, no sé, alimentación, vivienda, de repente pagos de alquiler de la casa de los negociantes, pago del colegio, universidades, que no tienen nada que ver con el gasto de la empresa, ¿no? Entonces, esto es uno de los errores, digamos, más comunes y con más problemas. ¿Por qué? Porque al momento de poder hacer la declaración, como está todo desordenado, es imposible, ¿no? Y ahí, pues... Esto empieza desde el principio, ¿no? Cuando recién vamos poniendo el negocio, decimos, no, tengo que aportar porque es mi negocio y sale de mi bolsillo, ¿no? Y falta para pagar la luz de mi bolsillo, falta para pagar tal cosa de mi bolsillo. Y cuando ya vamos recibiendo, decimos, aquella vez saqué para la luz, ahora sí me devuelvo, y terminamos cometiendo ese desorden financiero. Así es, exacto. Desorden financiero es la palabra, exactamente. Entonces, todo tiene su forma, ¿no? Si es que yo voy a poner dinero en la empresa, puedo hacer un préstamo a la empresa y la empresa normalmente me va a devolver, pero tengo que llamarle préstamo, no es que simplemente gasto y gasto y gasto y luego me recupero sin decir nada, ¿no? Hay una formalidad que debe tenerse en cuenta. ¿Cuáles son estos principales, digamos, gastos que hacemos para generar este desorden? Como decía, ¿no? Los gastos suelen ser, que solemos encontrar, es que pagué la universidad de mi hijo, he pagado el colegio, es que he gastado en mis taxis, he gastado en mi comida porque estaba trabajando y he sacado de la empresa y he gastado en comida, o no tenía con qué pagar a un proveedor y como no había dinero en la empresa, saqué de mi cuenta personal y lo apagué, ¿no? Esta mezcolanza genera pues un desorden, ¿no? Y que no se puede explicar después, lamentablemente no se puede explicar porque pasa el mes, los 2 meses y ellos se olvidan, dicen, ay, ¿de dónde saqué? No recuerdo cómo fue todo esto y eso pues produce una multa, un desorden. ¿Por qué? Porque la información no está clara. Y SUNAT ya nos revisa pues todo, ¿no? Nos revisa la cuenta bancaria, nos revisa las facturas de ingresos y gastos. Entonces, yo creo que lo que hay que solucionar ahí es ordenar. Uno debe tener una cuenta para la empresa y una cuenta personal para los gastos propios. Pagarse un sueldo y si es que hay dinero que se va a poner a la empresa, pues manejarlo como un préstamo de dinerario, ¿no? Poníamos algunos ejemplos de cuando el dinero sale, ¿no? Necesito para pagar mi luz, cosas personales, pero cuando el dinero tiene que ingresar a esta empresa y también sale de mi bolsillo, ¿cuáles son esos principales gastos? De repente hasta incluso desde formalizar la empresa, ¿no? Para pagar la notaría. ¿Qué otros gastos son los primeros gastos a veces son los que desembolsan desde el bolsillo los emprendedores. Los primeros impuestos, los gastos de la compra de la infraestructura del local, que voy a pintar, que voy a colocar una ventana, una puerta o algo que tenga que ver para, no sé, los anaqueles para mi negocio y voy sacando de mi bolsillo.
y tengo facturas a nombre de la empresa que no se sabe de dónde salió el dinero. Entonces, ese desorden se genera ahí también. Desde el primer momento cuando aperturamos una empresa, cuando la formamos, ¿cómo debería empezar este orden? Empezamos con lo que usted me decía, ¿no? Lo de pagar el primer impuesto. ¿Cómo debería manejar estos primeros pasos? Toda empresa debe tener un presupuesto previo. Voy a gastar en la licencia, voy a gastar en la constitución, voy a gastar en pagar el contador, voy a gastar en muchas cosas. Entonces tengo que tener un dinero de colchón para poder hacer esos gastos y no sacarlos. O sea, si los tengo y si la empresa no los tiene, pues yo le presto, pero tiene que haber un contrato de mutuo dinerario que yo que estoy prestándole, no sé, 10,000 soles a la empresa para que con eso empiece, si es que no ha sido incluido en el capital. A veces por economizar, dicen, voy a empezar con un capital de 500 soles. Y es válido, pero con 500 soles realmente te va a servir o te vas a poder hacer los primeros gastos, la constitución, el tema de las licencias, el tema de contratar el área de marketing, o sea, realmente te vas a poder con 500 soles hacer funcionar esa empresa. A veces no es real, ¿no? A veces por querer economizar decimos, ya, con 500 empiezo, pero a las finales termino gastando 5,000, 6,000 soles y que pude haber colocado como capital de mi empresa y todo hubiese fluido mejor, ¿no? Entonces, a veces eso es muy importante. Eso nosotros, por ejemplo, lo abordamos en el momento de la asesoría previa que se da para constituir una empresa. Les decimos, mira, ¿qué gastos vas a realizar? Tienes el dinero, lo tienen el dinero, solo que dicen, no lo quiero poner a la empresa porque la SUNAT se va a enterar que tengo dinero. No es así, ¿no? No hay miedos, hay ideas limitantes que a veces ocasionan ese desorden y una asesoría es de verdad muy importante. Este presupuesto previo para digamos, sostener la empresa los primeros meses, ¿de cuánto más o menos debería ser? Dependiendo del rubro de la empresa, no hay un monto fijo, no hay un monto aproximado, pero depende del rubro, ¿no? O sea, si es rubro de transportes, inmobiliario, de comercio, importación, o sea, cada rubro tiene su gasto diferenciado, ¿no? Algunos hay que sacar, en algunas ocasiones hay que sacar documentos o trámites en el Ministerio de Transportes que son costosos, en otro caso simplemente es una licencia, ¿no? Entonces depende mucho, pero sí es necesario saber que necesito una cantidad de dinero para poder empezar. Entonces, ¿cómo deberíamos organizarnos para poder llevar bien las finanzas desde el día 1? Hacer un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto y qué voy a gastar? ¿En qué tipo de cosas voy a gastar? Y eso debo incluirlo en mi capital, ¿no? Voy a gastar en permisos, voy a gastar de repente en temas de constitución, de asesorías, todo lo que yo vaya a gastar debería presupuestar y decir, necesito un capital de 10,000 soles y eso lo meto pues como capital real de mi empresa, ¿no? Y no estoy pagando de mi bolsillo y luego después aparecieron facturas de compra de la empresa cuando la empresa tenía 500 soles y las facturas de compras cuando las suman 6,000, 7,000 soles. Y ¿de dónde salió ese dinero? Si la empresa no tenía dinero, ¿no? Entonces ese desorden se crea desde el inicio. Ahí está. Y desde ahí formamos también el desbalance, ¿no? Que decimos nada coincide. Entonces mejor a la antigua de repente llevar un cuadernito si es que se nos es muy complicado, ¿no? Claro, todo es válido, ¿no? Si no manejan un Excel, un cuaderno, pero la idea es que sí se haga su presupuesto inicial para poder formalizar su empresa y no tener ningún inconveniente. La compra de mercadería también. Si van a hacer comercio, o sea, dicen voy a comprar 50,000 de mercadería, pero con una empresa constituida con 500 soles, ¿de dónde? ¿De dónde? De pronto apareció mágicamente una mercadería y estoqueada en la tienda o en la ferretería y la empresa solo empezó con 500 soles. ¿De dónde salió ese dinero? Y explicar es muy complicado después, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es muy importante. Así es, vamos a hacer un alto antes de entrar al segundo error más común en el que caemos a veces los emprendedores o los microempresarios y terminamos ahí del cuello con SUNAT. Pero antes vamos a agradecer a los Policlínicos Espíritu Santo. Muchas gracias por confiar en Sembrando Ideas. Recuerda que ellos cuentan con un nuevo, moderno tomógrafo y puedes visitarlos desde las 6:45 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en la avenida Arequipa 726 en Alto Selva Alegre. Para reservar una cita, puedes escribir al WhatsApp 959-742963 o al 95-37-58-865. La atención es de lunes a sábado. Bien, retomamos entonces, hablamos de un primer error en el que caemos los emprendedores, este desorden financiero, que los dineros salen de acá, entran por allá y no tenemos claro
el fin, ¿no? ¿Cuál sería un segundo error más común en el que caen los microempresarios? El otro error más común es no declarar todos sus ingresos. El emprendedor a veces piensa que si gira la factura, si gira la boleta, va a pagar más impuestos de lo demás. ¿Y qué hace? Dice, no voy a girar boletas, no voy a girar facturas, solo voy a girar facturas por 2.000 soles porque eso no me quiero pagar impuestos, pero estoy vendiendo 10.000, 20.000 soles. A mi cuenta está ingresando ese dinero y cuando la SUNAT revisa, pues ahí hay multas, sí o sí hay multas y reparación del impuesto que no se ha pagado. Entonces ese es otro error muy común. He tenido aquí clientes que dicen, sí, pero es que lo demás, yo quería ahorrármelo, no quería pagar tanto impuesto y tienen la idea de que nadie les va a revisar y que nadie se va a dar cuenta que a la cuenta ingresó más dinero, 10.000 soles, y que quisieron declarar solo 3.000 soles. Solo boletearon y facturaron por 3.000 soles y lo demás lo obviaron, se lo guardaron, ¿no? Entonces, la SUNAT sí o sí se va a enterar en algún momento, va a hacer la reparación y luego les va a aplicar una multa. Entonces, es importante eso también, ¿no? Ser reales y legales con ese tema. Claro, sucede que a veces los que están, por ejemplo, en el nuevo RUS, esos que declaran, digamos, 20 soles al mes, y solamente dan las boletas, o en algunos casos hay negocios, licenciados, donde entregan estas boletas manuales, ¿no? Que ya no tienen valor, pero que al cliente le entregan esas boletas y el cliente se va con la idea de que es una boleta, pues, real, y no es así. Sí, así es. ¿En qué perjudica el que yo no sepa emitir correctamente mis comprobantes de pago? Porque me miento, porque no sé realmente cuánto tengo de ingreso real, ¿no? Es importante saber si tu negocio está funcionando. Tengo esta cantidad de gastos, tengo esta cantidad de ingresos, realmente estoy ganando, realmente está fluyendo, o estoy escondiendo dinero porque me lo pagaron en efectivo, o porque hice una nota de pedido, una nota de no sé, una pequeña notita para vender, o simplemente lo vendí, me dieron las gracias y no hice nada. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo controlo mi flujo de dinero? ¿Cómo sé si realmente estoy ganando? ¿Cuánto he recibido de dinero ese día? Si se me pierde 100 soles, ni siquiera me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo un control, no tengo con qué comparar ese ingreso. Entonces, definitivamente, pues, no es a favor del empresario, ni del contribuyente, ni del emprendedor que está iniciando su negocio. No es a favor, ¿no? Lo correcto es llevar en orden este tema, ¿no? O sea, si uno quiere realmente ser un emprendedor, ser un empresario, tiene que utilizar estas cosas y saber que eso es lo correcto. Claro, es que a veces pensamos que le estamos engañando a SUNAT cuando no declaramos la factura, pero realmente que nos engañamos somos nosotros mismos. Así es, así ¿no? es. Porque no vemos las facturas reales. Ahora, ¿cuál es la importancia de, mencionaba, el tener las cosas claras, ¿no? El saber qué dinero realmente está ingresando, pero ¿cuál es la otra desventaja, digamos, de el no emitir las facturas, el de repente no entregar a mi cliente alguna boleta? También puedo caer en multas. Así es. Por denuncias de los mismos clientes. Claro, el mismo cliente puede quejarse, pero ahorita todos usan Yape, o usan Plin, o usan su tarjeta para hacer transferencias. Entonces, es muy poco el dinero en efectivo que se recibe, en realidad, es la realidad de nuestro país. Y todo el dinero va a tu cuenta. O sea, entra 10.000, 20.000 soles a tu cuenta y tú quieres declarar 5.000. Entonces, eso es lo contraproducente y sobre todo el problema, ¿no? Porque no sabes que en algún momento te va a caer la SUNAT, de todas maneras va a revisar la SUNAT tu caso y va a ponerte pues una multa y va a reparar el impuesto y lo va a actualizar a la fecha y te va a decir, me debes esto, estos son los intereses, esto es la multa. Entonces, eso ocurre más veces de lo que crees, eso es un error muy recurrente. Y no lo hacen ni caso, a veces lo toman así por livianamente, les llega un embargo y cuando ya les retienen el dinero de la cuenta, recién dicen, ¿qué ha pasado? Y recién van a algún lugar así como contadores y ojitos de Arequipa, digamos, vienen, mi doctora, ¿qué ha pasado? Me han embargado, yo no sé de qué es, ¿no? Entonces, leemos el documento y dice, la SUNAT te acaba de dar cuenta que en tu cuenta tienes 20.000 soles en el mes de enero de 2024 y tú has declarado 5.000, 8.000, cuando tus ingresos normales son entre 20.000, 30.000, 50.000 y creciendo, y tú has estado declarando pues ni la cuarta parte, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Lo único que hay que hacer es declarar pues lo que no declaraste, o sea, tarde o temprano lo tienes que hacer, tienes que declarar aquello que no declaraste, colocarle los intereses actualizados a la fecha y pagar la multa por declarar datos falsos.
O sea, Así es. es más aquello que tú llegas a pagar que el impuesto que te tocaba pagar en ese momento, ¿no? Sacando la cuenta entre la multa, entre los intereses de lo que le debes a la SUNAT, te sale más. Entonces yo no recomiendo nunca que se haga eso, ¿no? Definitivamente. Entonces, a tener cuidado cuando recibamos los pagos en PLIN, en YAP, en transferencias. A veces por ahí, como entran dineros en efectivo, no nos damos cuenta, pero Es. ahí está la trampa también. Así es. ¿Cuánto es más o menos esta multa que se nos pone por declarar tardíamente? Una OIT. Una OIT, dependiendo del monto también, o generalmente es... Desde una OIT a más, dependiendo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el consejo, la recomendación para este caso, para este error común que cometen los amigos emprendedores? Que prevean el impuesto debe ir dentro del costeo. O sea, el tenerle miedo a la SUNAT solo creo que es cosa de desconocimiento. Cuando uno le va a poner precio a su producto, en ese precio debe estar el impuesto. Entonces no debo tener miedo al momento de vender. ¿Por qué? Porque ahí está el impuesto. No tengo miedo porque el cliente es el que me paga el impuesto y yo solamente cojo y lo devuelvo a la SUNAT. Lo mismo que cuando voy a comprar, cuando me ofrecen una mercadería, yo pago el impuesto también ahí. Es lo mismo, es ir y venir. El IGB va y viene, los impuestos van y vienen. Entonces no hay sentido de que se oculte esto porque es más el peligro, el riesgo en el que se ponen y a veces hasta logran hacer quebrar a algunas pequeñas empresas o emprendimientos. Ajá. No es pues la idea, ¿no? Y estas multas, estas infracciones que cometemos, ¿quedan registrados ahí en SUNAT, en mi RUC? O Claro. cuando yo lo pago ya desaparece. Bueno, si es que lo pagas, se libera de la deuda, se libera todo, ¿no? Pero a veces no se junta tanto que no lo pueden pagar. No hay forma en ese momento de pagarlo todo junto. La SUNAT te los manda Infocor. Es un tema salir de ahí nuevamente. Se demora no sé, un año a veces completo en que la SUNAT los pueda liberar del Infocor cuando ya pagan, ¿no? Entonces no es la idea hacerse problemas. Estás iniciando, hazlo bien, hazlo de forma correcta, hazlo de forma real, tomando en cuenta esas precauciones, no te arriesgues, porque si estás empezando y empiezas con esos problemas, olvídate, pues, ¿no? O sea, no te va a quedar buen sabor de boca el que la SUNAT te multe, te cobre un dinero que no te correspondía pagar, porque si tú hubieses hecho lo correcto, pues estarías ahorita todavía creciendo con tu negocio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una multa de hace 5 años? ¿Prescriben o no prescriben las deudas en SUNAT? Ya no prescriben ahora. Antes prescribían porque el tema de que la SUNAT te cobre o no, era que solo tenían que visitar tu local y tenían que efectivamente haber recibido la notificación. Ahora está el celular, está el WhatsApp, están los mensajes, los correos electrónicos, las llamadas que SUNAT hace y hace la cobranza dentro del periodo y es muy difícil hacer que una deuda prescriba, muy difícil. O sea, si tengo una deuda de hace 10 años, igual me la van a cobrar. Sí, la SUNAT está detrás. Desde que hay la tecnología, el teléfono, ya no se ven casos de que haya prescripción. Bien, licenciada, vamos con el último error que cometen los emprendedores, los microempresarios y terminan en problemas con la SUNAT. El último error, pues yo creo que también tiene que ver mucho con las facturas. A veces por desconocimiento, los empresarios, los nuevos emprendedores no utilizan las facturas de compras, no las piden. Piensan que van a comprar más barato sin factura y luego no tienen las facturas a la mano. No utilizan, por ejemplo, los gastos que son del giro de su negocio. A veces utilizan internet, utilizan un teléfono, utilizan el gasto de la luz y el agua y no lo toman en cuenta, porque no saben que eso también involucra gasto y que ayuda a bajar el impuesto. Entonces, definitivamente, una planificación tributaria es importante antes de que se empiece digamos, a utilizar una empresa o a activar una empresa. Una planificación tributaria es muy importante porque ahí se te asesora en el tema de qué sí puedes gastar, qué facturas puedes permitirte poner como gasto y qué facturas no, o qué tipo de gastos sí ingresan a tus gastos para que tú puedas bajar el impuesto. Entonces es muy importante también una planificación tributaria. Y sobre todo una buena asesoría también, licenciada, ¿no? Y hablando de asesoría, yo les voy a comentar a los amigos que están conectados ahora que los Policlínicos Espíritu Santo cuentan con un moderno equipo de tomosíntesis, que es una mamografía avanzada. Para reservar tus citas,
Puedes escribir al WhatsApp 95974-2963 o al 9537-58-865. Recuerda que la atención es de lunes a sábado. Bien, licenciada, entonces hablamos de esos errores, hablamos del desorden financiero, el declarar en cero y no mostrar realmente mis ingresos, mis egresos, también el no saber, digamos, utilizar las facturas de gastos. ¿Cuál sería el consejo para este último error? Asesorarse. O sea, el conocimiento da poder y cuando uno quiere emprender, tiene que tener conocimiento, tiene que tener capacitación y planificación. La planificación tributaria es vital. Cuando tienes una planificación tributaria ya tú vas sabiendo en qué sí gasto, en qué no gasto y cómo voy a utilizar todo eso para bajar mis impuestos. Definitivamente, el que no te hagas una planificación y gastes por gastar, compres ropa, comida, cosas que no tienen nada que ver con tu negocio y dejas por ejemplo, de hacer factura de la mercadería que vendes, entonces ahí hay un desorden también. Y no, al momento de pagar el impuesto dices, pero ¿por qué voy a pagar tanto impuesto si he comprado muchas cosas? Pero de repente las cosas que has comprado no son del giro de tu negocio. Y las que sí son del giro del negocio no has pedido factura porque de repente querías comprar más barato. Entonces no te conviene porque al momento de pagar el impuesto pues te sale un montón. Entonces no hay sentido ahí, ¿no? Y eso ocurre bastante ocurre eso. Claro, ¿cómo debe ser el trabajo en todo caso de emprendedor o empresario con el servicio contable? Pues tiene que ser muy cercano, tiene que haber asesoría constante y sobre todo pues el tema de la planificación, ¿no? Que no quiero pagar mucho impuesto, ok, eso podemos hacer, ¿no? Hay muchas técnicas, tips, beneficios tributarios que hay que aprovechar. Ahí está. Entonces, un consejo final para los amigos emprendedores, licenciada, que nos están viendo a través de no tengan miedo de emprender, no tengan miedo a la SUNAT tampoco, ¿no? Todo obedece a un buen costeo de su servicio o de su producto, a una buena planificación tributaria y a estar siempre informados y bien asesorados. Muchas gracias a la licenciada CPC Reina Márquez. Ella es auditor financiero, auditor de sistemas integrados de gestión, especialista en implementación de sistema de control interno y coach empresarial también. ¿Dónde pueden ubicar a la licenciada? ¿Dónde la contactan? Nosotros estamos en la calle Santo Domingo 103, en el tercer piso, en la oficina 303. Estamos al costadito de la RENIEC, en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de la Plaza de Armas y a una cuadra de la SUNAT. Así es que aquí los esperamos. Listo, muchas gracias, nos conectamos más adelante.